que vamos a ver que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ¿qué vamos a observar? Nosotros teníamos que en la glucólisis, la glucosa se transformaba en piruvato, ¿sí? Es decir, había una ruptura de la molécula, se rompía en dos estructuras más chicas y se generaba ATP. Este piruvato se transformaba en la descarboxilación oxidativa en acetilcoenzima A y entraba en la mitocondria. Una vez que está la acetilcoenzima A en la mitocondria, entra un ciclo. ¿Se acuerdan cuando vimos los distintos tipos de vías metabólicas que vimos los ciclos? Los ciclos se caracterizaban que el producto final era igual al producto que iniciaba y teníamos un alimentador y un producto, ¿no es cierto? Y algo que se formaba. Entonces, esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs para transformarse en dióxido de carbono, agua y sobre todo ATP. Luego, todos los equivalentes de reducción que se van produciendo en todas las oxidaciones que se suceden en el ciclo de Krebs van a ir a la cadena respiratoria donde se produce un transporte de electrones que a su vez también forma ATP. Entonces, ¿qué vamos a observar? El ciclo de Krebs, pregunta de examen, ¿dónde sucede? En la mitocondria. ¿Sí? Glucólisis, ¿dónde sucedía? En el citoplasma. Ciclo de Krebs sucede en la mitocondria. ¿Cuál va a ser la finalidad? Que la acetilcoenzima A se transforma en ATP. Es decir, se van a ir eliminando los carbonos de la acetilcoenzima A que hemos incorporado. Van a ver que la acetilcoenzima A, como es un alimentador del ciclo, los dos carbonos que entran al ciclo de Krebs también van a ir saliendo en los distintos procesos. Este ciclo de Krebs sucede en 9 pasos. ¿Qué es? Dijimos, transcurren 9 pasos. Primer paso, va a entrar, nosotros teníamos un alimentador, que era el primer paso, que ¿cuál va a ser? Fundamentalmente tiene que reaccionar la acetilcoenzima A. ¿Con quién va a reaccionar la acetilcoenzima A? Con el oxaloacetato. El oxaloacetato es un iniciador del ciclo y ¿qué va a hacer? También va a ser el producto final, porque es un ciclo cerrado. Es decir, si el ciclo comienza en oxaloacetato, sí o sí tiene que terminar en oxaloacetato. Este oxaloacetato se va a sumar la acetilcoenzima A. Si yo tengo se suman dos compuestos, ¿qué tipo de enzima voy a tener? Voy a tener una biosíntesis, por lo tanto voy a tener una citrato sintetasa. ¿Por qué? Por lo que se va a formar es el citrato. En bibliografía más antigua, generalmente se lo conocía como ácido cítrico. Claramente todos los ácidos están ionizados en la célula, entonces no se encuentran como ácidos cítricos, sino como su anión, que es el citrato. Obviamente se pierde una molécula de agua y se libera la coenzima A. Entonces, el oxaloacetato se une a la acetilcoenzima A, se pierde agua y se libera la coenzima A. Esta energía que se rompe en la estructura de la liberación de la coenzima A es la energía que se necesita para unificar estos dos compuestos. Por lo tanto, esta reacción es irreversible. Este oxaloacetato, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 4, ¿sí? La acetilcoenzima A, que es lo que viene de la descarboxilación oxidativa, o sea, esta acetilcoenzima A es lo que viene de la glucosa que nosotros empezamos a metabolizar en la glucólisis, sí, bien digo. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 2. Y va a dar el citrato, que si cuentan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 4 más 2, obvio, son 6. Una vez que tenemos el citrato, se va a transformar en un isocitrato, es decir, que hay un cambio en la posición del grupo oxidrilo, por lo tanto esto va a ser una isomerasa que en realidad se llama aconitasa, no tiene importancia el nombre de la enzima. ¿Qué va a pasar con ese isocitrato? Se va a oxidar.
Si hay alguien que se oxida, ¿qué tiene que pasar? Que otro compuesto se reduzca. Generalmente todas las enzimas que participan en las oxidaciones se llaman deshidrogenasa. Recuerden que sacar, que fuera. Entonces, si hay una oxidación, ¿qué sucede? Se pierde hidrógenos. Entonces, esta isocitrato deshidrogenasa, el isocitrato se oxida, tiene que haber otro compuesto que se reduzca. ¿Quién va a ser en este caso? El NAD, que se va a incorporar el hidrógeno para transformarse en oxalosuccinato. Si ustedes se fijan, acá el hidrógeno se pierde y este grupo, alcohol, se transforma en un grupo carbonilo. Recuerden la oxidación de los compuestos orgánicos. El grupo alcohol se oxidaba al grupo carbonilo y este a su vez al grupo carboxilo. Acá tenemos un grupo carbonilo. ¿Qué va a pasar? Y obviamente se libera una molécula de dióxido de carbono. Esta reacción es muy importante porque, primero, es un punto de regulación. Enseguida vamos a explicar la razón. La isocitrato deshidrogenasa es una enzima que es sensible a la cantidad de ATP. Es decir, cuando yo la célula tenga mucha concentración de ATP, la isocitrato deshidrogenasa se frena. Entonces el proceso del ciclo de Krebs se detiene, por lo tanto se detiene la formación de ATP. Es una regulación. Se pierde la primer molécula de dióxido de carbono. Recuerden que nosotros acá, ¿qué tenemos que hacer? Hemos incorporado 2 carbonos en la acetilcoenzima A. Durante el ciclo, esos 2 carbonos los tenemos que perder. Porque se tiene que volver a formar, ¿qué cosa? El oxaloacetato, que era el producto inicial del ciclo. Y se oxida el grupo alcohol a un grupo cetona, es decir, un grupo oxirilo a un grupo carbonilo. ¿Qué va a pasar con este oxalosuccinato? Vuelta con la misma enzima, la isocitrato deshidrogenasa, es decir, se va a formar el alfa-cetoglutarato, es decir, se vuelve a perder otra molécula de dióxido de carbono. Este alfa-cetoglutarato vamos a tener una descarboxilación oxidativa, es decir, se va a oxidar. Si hay alguien que se oxida, tiene que haber alguien que se reduzca. Y si hay algo que se reduce, tiene que haber una enzima que se va a llamar deshidrogenasa. Por lo tanto, si lo que voy a oxidar es el alfa-cetoglutarato, la enzima ¿cómo se va a llamar? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Si hay algo que se oxida, tiene que haber alguien que se reduzca. ¿Quién se reduce? El NAD, que pasa de NAD oxidado al NAD reducido. Y se incorpora coenzima A. Por lo tanto, voy a obtener el alfa-cetoglutarato, se va a oxidar a succinilcoenzima A. Es decir, incorporo una molécula de coenzima A. Esta reacción es una reacción exergónica, es decir, se libera energía, por lo tanto es una reacción irreversible. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer con la succinilcoenzima A que acabamos de formar? Mediante una succinato tioquinasa, es decir, hay una ruptura en el enlace éster, y al tener un enlace, acuérdense que los enlaces donde participaba la coenzima A eran enlaces de alto contenido energético, es decir, eran enlaces donde se podía liberar energía, se rompe este enlace y se va a formar GTP. El GTP, habíamos dicho, el GTP es un nucleótido modificado, al igual que el ATP, con la única diferencia que el ATP es la adenosina trifosfato, y el GTP es guanina trifosfato, es decir, cambia la base nitrogenada. Guanosina trifosfato sería en realidad. Entonces, se va a formar, se pierde la coenzima A y la succinilcoenzima A se transforma en ¿qué? En succinato, obviamente más coenzima A. ¿Qué es importante de esta reacción? Esta molécula de GTP. ¿Por qué? Porque este es un nucleótido de alta energía, que es similar al ATP, dijimos. Entonces, este GTP puede reaccionar con el ADP para formar ¿qué cosa? ATP y GDP, ¿sí? Este GDP es el que nuevamente va a reaccionar acá para formar GTP. Entonces acá formo mi primer molécula de ATP.
Este succinato se va a deshidrogenar, es decir, ¿qué le va a suceder? Pierde moléculas de hidrógeno mediante una succinato deshidrogenasa, que también en realidad es una oxidación, lo que pasa es que no se oxidan los grupos oxigenados. Entonces, si hay una oxidación, tiene que haber una reducción, y puntualmente, en este caso, que es el único, la coenzima, en lugar de ser el NAT, es el FAT. Es decir, pasa de FAT oxidado a FAT reducido. ¿Qué vamos a obtener? Si acá se pierden estos hidrógenos, se va a formar un doble enlace. Se pierde un hidrógeno y se va a formar un doble enlace. Entonces, el succinato se transforma en un compuesto llamado fumarato. El fumarato, como tiene ese doble enlace unido a los grupos carboxilos, es un compuesto que es susceptible a romperse, ese doble enlace. Entonces, ¿qué sucede? Se hidrata. Es decir, incorpora una molécula de agua acá, mediante que enzima en una fumarato hidratasa. Agrego agua y entra un grupo oxidrilo y un grupo hidrógeno en cada lado de los carbonos para obtener el malato. Este malato, entonces acá hidratamos nada más. Este malato se va a oxidar nuevamente. Si hay una oxidación, ¿qué tiene que haber? Una reducción. ¿Quién es el que se reduce? El NAT, en este caso puntual. La enzima, ¿cuál va a ser? Una deshidrogenasa, que como lo que oxida es el malato, va a ser una malato deshidrogenasa. Entonces, ¿en qué se va a transformar? La oxidación del malato, no creo que se acuerden, pero ya se acuerdan, en la estructura del oxaloacetato, que es el compuesto con el que arrancamos. Si ustedes ven, acá se oxida el grupo oxidrilo, o sea, el grupo alcohólico se transforma en un grupo carbonilo del oxaloacetato. Este oxaloacetato es el que inicia nuevamente el ciclo en la reacción con la acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. ¿De dónde viene la acetilcoenzima A? Dijimos de la descarboxilación oxidativa. ¿De dónde? Del piruvato. ¿El piruvato de dónde viene? De la glucólisis, que venía a partir de la glucosa. Entonces, esta acetilcoenzima A es lo que nosotros estamos metabolizando de la glucosa que nos comimos. En realidad, el almidón que nos comimos, que transformamos en glucosa. Esta acetilcoenzima A, ¿con quién se une? Con el oxaloacetato. ¿Mediante qué enzima? Mediante una citrato sintetasa, porque se producía la síntesis de dos compuestos, con coenzima A, se libera la coenzima A acá y se forma el citrato. Este citrato, ¿se acuerdan que mutaba, cambiaba la posición del grupo y se transformaba en un isocitrato? ¿Qué le pasaba a este isocitrato? Se deshidrogena. Si se deshidrogena, es decir, hay una oxidación, tiene que haber alguien que se reduzca. ¿Quién se reducía siempre? El NAT. ¿Por qué sabemos que se reduce? Porque acepta hidrógenos, es decir, acepta equivalentes de reducción. Este oxalosuccinato, con la acción de la misma enzima, la isocitrato deshidrogenasa, pierde la primera molécula de dióxido de carbono para transformarse en alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Perdíamos una molécula. Recordemos que hasta acá íbamos con 6 átomos de carbono, ¿sí? Y acá teníamos 5. ¿Qué le va a pasar a este alfa-cetoglutarato? Se va a oxidar. ¿Cómo sé que se oxida si yo les pongo esto? Porque tengo una deshidrogenasa. Si hay una deshidrogenasa, perdón, es porque hay una oxidación. Si hay una oxidación, tiene que haber una reducción. ¿Quién se va a reducir? El NAT. En esta reacción se perdía la otra molécula de dióxido de carbono y a su vez incorporábamos coenzima A para formar la succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A tenía un enlace de alta energía que mediante una succinato tioquinasa, es decir, ruptura, tio es azufre, siempre donde hay azufre es tio, rompe, y la coenzima A tiene un enlace azufrado, entonces rompe la unión de la coenzima A para transformarse en succinato. ¿Qué pasaba acá? Se rompe la coenzima A, se rompe la unión, o sea, el enlace que tiene la coenzima A y se libera energía.
Y la célula, recuerden que tiene gran uso, es muy, usufructa mucho la energía, no la desperdicia. Entonces la energía que se libera en ese enlace, ¿qué hace la célula? La capitaliza para formar un enlace de alta energía, que en este caso es el GTP, que es un nucleótido de alta energía, y este GTP luego que iba a reaccionar con el ADP para formar ATP. ¿Qué pasaba con este succinato? Hay una succinato deshidrogenasa, una oxidación, que en este caso, ¿quién se va a oxidar? Se va a reducir, perdón, el FAT. Acá tenemos el NAT, y en este caso puntual era el FAT. ¿Qué va a pasar con este succinato? Se va a oxidar para transformarse en fumarato. El succinato se oxida, el FAT se reduce, y la enzima es una deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa. Y se va a formar el fumarato. ¿Se acuerdan que el fumarato tenía un doble enlace? Que me permitía hidratarlo, es decir, incorporar una molécula de agua, romper ese doble enlace, incorporo un oxidilo y un hidrógeno, y obtengo el malato. La enzima que es una hidratasa se llama fumarasa. Este malato va a ocurrir la última oxidación del ciclo de Krebs. Si hay una oxidación, tiene que haber una reducción. ¿Cómo se va a llamar la enzima? Malato deshidrogenasa. ¿Y quién es el que se va a reducir? El NAT. Pasa de NAT oxidado a NAT reducido para formar nuevamente el oxaloacetato. La primera reacción que yo tengo, que es la acetilcoenzima A con la unida al oxaloacetato, es una reacción de condensación. La segunda reacción que pasa de citrato a isocitrato, que dijimos que es una isomerización. Del isocitrato al oxalosuccinato, ¿qué hay acá? Yo la veo y ¿qué digo? Aunque no sepa nada, ¿qué puedo visualizar? Que hay una deshidrogenasa y hay un compuesto que se reduce, por lo tanto que el isocitrato que sucede se oxida. Después acá hay una descarboxilación porque pierdo una molécula de dióxido de carbono, y para transformarse en el alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato, hay una deshidrogenasa, hay un compuesto que se reduce, por lo tanto voy a tener una oxidación que a su vez, como está liberando una molécula de dióxido de carbono, es una descarboxilación oxidativa. Es decir, sucede una descarboxilación y una oxidación. Se incorpora la succinilcoenzima, se incorpora la coenzima A para formar succinilcoenzima A. Recordemos que la coenzima A generalmente mantiene enlaces que son de alta energía, es decir, que son susceptibles a romperse para liberar energía, y se va a transformar en succinato con la formación de GTP. Este succinato, si yo veo que hay una deshidrogenasa y hay un compuesto que se reduce porque pasa de FAT a FAT reducido, es decir, a FAT y a FAT hidrógeno, significa que capitalizó hidrógeno, es decir, que se redujo, voy a tener que una oxidación para formar el fumarato. El fumarato se hidrata, por lo tanto la reacción es una hidratación para formar malato, que si yo acá veo hay una malato deshidrogenasa, un compuesto que pasa de NAT a NAT reducido, es decir, acá lo tengo sin hidrógenos, ahí está con hidrógenos, esto que va a ser la última oxidación. ¿Qué es la importancia de esta vía metabólica? Ciclo de Krebs, y esto que vamos a ver ahora es como el resumito de la diapositiva anterior, esto va a ser como un resumito más. El oxaloacetato es el compuesto final y el que inicia el proceso. ¿Por qué el ciclo de Krebs sucede en esa dirección? Porque el malato, recuerden que era la última etapa, esa oxidación de malato transcurre rápidamente a oxaloacetato, entonces nunca se alcanza a juntar gran cantidad de malato, entonces el ciclo, ¿qué va a hacer la célula? Va a formar malato, malato, malato. Como el malato rápidamente se oxida a oxaloacetato, hace que la rueda siga en la misma dirección. Por eso es un ciclo unidireccional, es decir, siempre va en el mismo sentido. ¿Cuáles son las dos reacciones, pregunta de examen, que hacen que este ciclo sea unidireccional? Primero, la formación de citrato, que es la primera reacción.
Y la otra es la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato, ¿se acuerdan la que pasaba abajo? Que era una descarboxilación y una oxidación. Es una vía autocatalítica, es decir, que ella misma va generando las sustancias que necesita para funcionar. ¿Cuáles van a ser estas sustancias? Los alimentadores, la acetilcoenzima A y el agua, que son las que necesito, la acetilcoenzima A para que se una el oxaloacetato y formar citrato, y el agua, ¿se acuerdan que la necesitábamos en la hidratación del fumarato? Y la acetilcoenzima A y el agua son absolutamente abundantes en la célula. Y por otro lado, ¿qué necesito? El NAD y el FAT. ¿Por qué? Volvemos a la misma pregunta de la carboxilación oxidativa. ¿Por qué los necesito el NAD y el FAT? Porque son los que van a recibir a todos los hidrógenos que se producen en todas las oxidaciones que suceden en este ciclo. Entonces, para que ese NAD y ese FAT puedan seguir recibiendo hidrógenos, necesitan deshacerse de ellos previamente, porque si no va a llegar un punto que no van a poder recibir más. Entonces, ¿a dónde los van a ceder? A la cadena respiratoria. Por lo tanto, pregunta de examen, el ciclo de Krebs es imposible, miren el título, que transcurra en anaerobiosis. ¿Por qué? Porque el NAD y el FAT solamente pueden ceder los hidrógenos en la cadena respiratoria, es decir, unirlos al oxígeno. Si no, no hay ninguna reacción compensatoria que vuelva a reoxidar el NAD y el FAT, por lo tanto no hay manera, sin consumo de oxígeno, que el ciclo de Krebs suceda. ¿Cuáles van a ser los productos del ciclo de Krebs? Vamos a obtener 2 moléculas de dióxido de carbono, 8 átomos de hidrógeno. ¿Cuáles van a ser? 3, que sean los 3 FAT, ¿se acuerdan? Son 3 pares, los 3 NAD, y un par que está cedido al FAT, ¿sí? Eso por cada molécula que entra. Estos hidrógenos, ¿a dónde van a ir a parar? A la cadena respiratoria, y en la cadena respiratoria son hidrógenos que se van a unir al oxígeno, que van a formar agua, pero sobre todo van a formar ATP. Es decir, producto del ciclo de Krebs, dióxido de carbono, agua, pregunta de examen. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Dióxido de carbono, agua, verdadero, mal. Es dióxido de carbono, agua y fundamentalmente, ¿qué? ATP. Fundamental, el ciclo de Krebs funciona y produce ATP. Más allá del dióxido de carbono y el agua. Químicamente, el grupo acetilo que entró, químicamente se transforma en dióxido de carbono y agua. Pero el producto es el ATP. Los perros están insoportables. ¿Qué otra manera teníamos de obtener ATP? ¿Se acuerdan que había una reacción donde se generaba un enlace de este GTP, se formaba el GTP, que era un nucleótido de alta energía, se unía al ADP para transformarlo en GDP más ATP, es decir, teníamos otra molécula de ATP. ¿Cuál va a ser la función biológica del ciclo de Krebs? Básicamente, oxidar la acetilcoenzima A. Es decir, esa oxidación de acetilcoenzima A, recuerden que la acetilcoenzima A es, lo vuelvo a repetir, es el producto del piruvato. El piruvato es el producto de la glucólisis, es decir, metabolismo de glucosa que hemos ingerido. Esa acetilcoenzima A es otra encrucijada metabólica. Nosotros cuando veamos los otros metabolismos van a ver que hay muchas vías metabólicas que actúan como intersección formando acetilcoenzima A. Una es el piruvato, ¿sí? El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y forma dióxido de carbono, agua y ATP. ¿Qué otra manera tenemos qué intersección viene la acetilcoenzima A partir de los ácidos grasos? Los ácidos grasos se forman a partir de acetilcoenzima A y su degradación también genera acetilcoenzima A. También viene del metabolismo de algunos aminoácidos y sobre todo participa en la hidroximetilglutarilcoenzima A,
que actúa en la síntesis de colesterol y de cuerpos cetónicos, que esta reacción la vamos a ver la clase que viene cuando veamos metabolismo de los lípidos. Es decir, si ustedes se fijan en la acetilcoenzima A, provienen catabolitos de los aminoácidos y también participan en el metabolismo de los lípidos.